Bienvenidos al canal del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto que nos acompañen en este programa especial en donde tenemos a una invitada y un invitado de lujo para tocar un tema interesantísimo. Creo yo que era una asignatura pendiente de nuestro propio país para conocer las importantes líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto al conocerlas, poder aplicarlas, y de todo ello vamos a hablar en este programa, y le agradezco que nos acompañe a la maestra Alejandra Martínez Verástegui. Gracias por Gracias. estar con nosotros, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Bienvenida. Elisa. Se encuentra también con nosotros el doctor Alexei Julio. Él es director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Esta idea de podernos reunir parte de un proyecto muy importante, de un acuerdo, de un convenio, de un diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se firma un convenio, ¿vale? Muy importante para lo que viene, para la impartición de justicia en México y en la región, por supuesto. Sí, bueno, esto, como bien lo mencionaste, viene de un convenio que firmamos en septiembre del año pasado, justo en San José, la ministra presidenta de la Suprema Corte y el entonces presidente de la Corte Interamericana. La idea de este convenio es que la Corte Interamericana y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte sistematicemos a través de líneas jurisprudenciales todos los criterios de la Corte Interamericana. Creemos que este proyecto es importante porque justo utilizamos una metodología que hace que los criterios sean claros, que puedan ser leídos por cualquier persona, independientemente de si son juristas o no son juristas. Intentamos utilizar un lenguaje ciudadano, un lenguaje claro, y bueno, y es una metodología, una propuesta metodológica de sistematización de criterios, pues para difundir precisamente estos estándares de la Corte Interamericana y sobre todo el interés principal, pero creemos que no es el único objetivo que se logrará. El interés principal es que los jueces y las juezas mexicanas conozcan estos criterios y los utilicen en los casos que están resolviendo todos los días, ¿no? Esa es la idea primaria del proyecto. Que además tienen que utilizarlos, ¿no? Sí, exactamente. Y no es fácil porque no me quiero imaginar el trabajo que esto implica, que qué bueno, por la cantidad de criterios en donde se tendrá que sistematizar en líneas jurisprudenciales. Alexei, ¿de qué estamos hablando cuando decimos sí, se va a sistematizar todas estas líneas? ¿Cuántos criterios? ¿Cuántos casos? Sí, la verdad es que es digamos, un esfuerzo muy importante el que está haciendo el Centro de Estudios Constitucionales y también muy ambicioso, porque la idea es sistematizar toda la jurisprudencia de la Corte, es decir, toda la jurisprudencia que ha emitido en casos contenciosos y me imagino que también en las opiniones consultivas y que digamos, son muchos años y muchas decisiones. Y en esa medida, la lectura de las sentencias de la Corte, digamos, no es del todo fácil porque son casos complejos que involucran una gran cantidad de hechos y que a su vez dan lugar como a distintos criterios para resolver cada situación fáctica. Es decir, no es un solo criterio que resuelva toda la discusión jurídica. Porque como los hechos transcurren a lo largo de varios años, Sí. Y involucran distintas violaciones de derechos humanos, entonces hay como criterios que permiten resolver cada una de las violaciones. Entonces es un trabajo, digamos, como de desenmadejar un hilo que está que es complejo al armarlo, pero que a su vez implica cuidado, como atención en torno a por qué este criterio está relacionado con un determinado hecho. ¿De dónde viene nosotros llamamos los criterios en el marco del sistema los llamamos estándares? Estándares. Estándares.
por qué la Corte decidió implementar ese estándar, de dónde viene ese estándar, Ajá. cómo se aplica en el caso concreto, cómo podría ser aplicado a casos similares. Entonces es toda esa labor la que pretende, o la que ya empezó a hacer el Centro de Estudios Constitucionales. ¿Qué tipo de casos atiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí. En materia de protección de los derechos humanos hay dos niveles de protección. Uno es el nivel nacional, que en principio la idea es que cuando hay una violación de derechos humanos son las autoridades nacionales las encargadas de resolver la violación, es decir, de establecer, reparar la violación, de establecer la violación, que hubo una violación, y es tomar las medidas adecuadas para repararla. Entonces, digamos, ese es el primer nivel y ese es el al cual los ciudadanos necesariamente que acudir a las instancias nacionales. Sí. Cuando por distintas razones ese primer nivel, que es el nivel nacional, no funciona, o porque no hay mecanismos para acudir a las autoridades judiciales, o porque en definitiva las autoridades judiciales no supieron entender los reclamos, no lo supieron atender, se puede acudir a un segundo nivel de protección, que es el nivel internacional de protección. Sí. Y la Corte Interamericana es un tribunal regional que, digamos, desempeña como esa función de atender los reclamos de los distintos ciudadanos de los países de la región que entienden que sus derechos humanos han sido violados y que esa violación no ha sido ni reconocida ni reparada satisfactoriamente a nivel nacional. Entonces, esa es la idea. ¿Qué tipo de violaciones? Tenemos que recorrer, pues hay como un elemento básico que es como la carta que guía todo este sistema, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. Y en esa convención están reconocidos una serie de derechos, de derechos como la vida, la integridad personal, que implica la prohibición de tortura, también los derechos políticos, las garantías judiciales, y a partir del 2017 se ha entendido, bueno, digamos que la jurisprudencia anterior de alguna forma también se refería a ello, se ha entendido que también otros derechos como la salud, la alimentación, la vivienda. Entonces, el tipo de casos que resuelve la Corte en materia contenciosa son muy variados. Sí. Por ejemplo, la última sentencia, la que se notificó ayer, es un caso relacionado con la destitución de unos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, que fueron destituidos por unas decisiones que habían tomado. Pero la semana anterior, el caso que se resolvió, o que se notificó, perdón, es el de la comunidad de La Oroya, que era una comunidad donde vivían unas personas que estaban muy afectadas en su salud y en su integridad física y en su vida digna por la contaminación minera, porque había una planta de tratamiento y digamos, de procesamiento de minerales en una ciudad, porque La Oroya es una ciudad pequeña, y esa planta contaminaba el medio ambiente, las aguas. Muchas personas murieron por enfermedades asociadas a la contaminación con plomo. Sí. Entonces los casos son muy variados. Y ahí hubo una sentencia. La Corte conoce el caso a través de... el caso llega a la Corte por la presentación del informe de fondo que hace la comisión, que es otro órgano del sistema que está en Washington. Entonces nos somete el informe de fondo. Luego hay un proceso que es muy parecido a los procesos judiciales internos, con audiencias públicas, donde las personas declaran, se recibe prueba, y finalmente hay una sentencia. Entonces en la sentencia es donde se describen los hechos y se plasman esos estándares que permiten, pues, que son como la idea de que hay un hecho, hay una regla jurídica, y con esa regla jurídica se examina si hay una violación o no de derechos humanos. Y entonces el Estado tiene que atender esa sentencia, es obligatorio. Exactamente. Y además de ese Estado, todos los miembros de la región, los jueces y las juezas, atender a su vez estos criterios, estos estándares para en futuros juicios nacionales, locales, considerarlos y aplicarlos. Sí. ¿Es así, Ale? Sí, es así. Bueno, a esto la Corte Interamericana justo lo ha llamado la doctrina del control de convencionalidad. La Corte Interamericana entiende que como es precisamente el intérprete
de la Convención Americana y de otros tratados internacionales que forman parte del sistema, pues estas interpretaciones deben ser utilizadas no solo por las autoridades judiciales de acuerdo al concepto de control de convencionalidad, sino por todas las autoridades del país. Sí. En México específicamente, como lo mencionaste hace un momento, la Suprema Corte ya determinó hace algunos años que los criterios de la Corte Interamericana son obligatorios. Así es. Es decir, que todos los jueces y juezas del país de todos los niveles tienen que aplicarlos cuando resuelvan los casos que son de su conocimiento. Entonces es muy importante por eso difundirlos de manera adecuada para que puedan utilizarlos en casos concretos, en casos análogos, al resolver pues todas estas cuestiones de violaciones de derechos humanos, porque la Corte tiene, como dijo Alexei, ya una jurisprudencia muy desarrollada y muy amplia sobre distintos derechos, y pues la verdad es que son coincidentes entre los países que integran la región. A mí esto me parece fantástico conocerlo y este esfuerzo que están realizando, porque, bueno, platicamos esta parte precisamente para aterrizar la importancia de que los jueces y las juezas conozcan estos criterios para poderlos aplicar, y ahí el trabajo que están realizando va a ser importantísimo. Y también conocer los casos, esto por parte de los jueces y las juezas, pero también la ciudadanía, a su vez, que tengamos el conocimiento de nuestros derechos y de lo que podemos exigir. Recuerdo cuando se hizo toda la reforma del artículo primero constitucional aquí en México de derechos humanos, siempre hemos hablado, lo comentamos ahorita, el control de convencionalidad. Y entonces la gente dice, ¿qué es eso del control de convencionalidad? ¿No? El principio pro persona, ¿de qué están hablando? Bueno, hoy, ¿no? Espero que quienes nos ven, quienes nos escuchan, que no están adentrados en el tema del derecho, podamos conocer qué es el control de convencionalidad, y de ahí la importancia de tener mecanismos internacionales que nos permitan acceder a la justicia que no estamos encontrando en nuestros países, y que no se trata de intervencionismo o de atentar contra nuestra soberanía. No, son mecanismos a nivel regional, y hay otros también más amplios que nos permiten como países, como ciudadanos y ciudadanas del mundo, poder acceder a la justicia o que se respeten nuestros derechos. Y eso es parte de lo que hemos firmado y de lo que hemos avanzado como país. Sí, forman parte de nuestras obligaciones internacionales, como bien lo dices, porque se han firmado los convenios específicos, o sea, es vinculante. Lo que decide la Corte Interamericana, al menos en el caso del Estado mexicano, vincula al Estado mexicano. Y sus criterios, de acuerdo con las interpretaciones de la Suprema Corte, vinculan a toda la judicatura. Y creo que lo que decías es muy importante, ¿no? Es decir, este proyecto se impulsó principalmente, como lo mencioné, para que la judicatura haga uso de estos criterios, realice control de convencionalidad, pero sí que creemos que puede ser útil, por supuesto, para que las personas conozcan el contenido de sus derechos que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana, puedan utilizar estos estándares para defenderse ante las autoridades judiciales o de otro tipo de autoridades. Y pues también es como, creo yo, que les da herramientas, ¿no? Herramientas importantes, porque ya está más que reconocido que en México tenemos dos niveles de protección de nuestros derechos, la nacional y la internacional, que sobre todo está a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alexei, y además esta protección internacional nos cobija en asuntos, como comentabas, de violaciones graves, paradigmáticas, que pueden a su vez ayudar a que no se repitan, ¿no? Que también tiene que ver no únicamente con resarcir el daño, sino la no repetición en los estados. Sí, digamos que la Corte, una vez determina que hay una violación, establece medidas para reparar los derechos violados. Y precisamente, como acabas de decir, una de las medidas de reparación son las garantías de no repetición.
la idea de que no debería repetirse una violación de esa naturaleza. Sí. Esas garantías de no repetición pues, van asociadas como a distintos tipos de medidas, como por ejemplo establecer programas de sensibilización y capacitación a los funcionarios públicos para que entiendan que cuando vuelva a presentarse una situación similar es un problema de derechos humanos, no es simplemente un problema de aplicar una norma o un asunto de carácter meramente administrativo, sino que entiendan que hay derechos humanos en juego. Les pongo, por ejemplo, un ejemplo. Les cuento un caso. Un caso que causó mucho impacto fue un caso contra Ecuador que se llama Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador, que era una niña que vivió una situación de violencia y violación sexual al interior de un establecimiento educativo por parte de las autoridades, de una autoridad académica. Entonces, una cosa que nos causó a nosotros mucha curiosidad a lo largo del proceso es que todas las personas habían normalizado eso. Sí. La idea de que las niñas podían ser acosadas y en alguna medida sufrir violencia sexual por parte de los profesores, en este caso específico era el vicerrector, y que todos la culpabilizaban y era ella. Ella era como la culpable, la que había incitado, la que había provocado, y nadie denunció, pese a que había un canal de denuncia establecido en el, digamos, en el ordenamiento interno, nadie denunció. Ese canal nunca se activó, precisamente porque no entendían que era un problema de violación de derechos humanos. No entendían que era un problema relacionado con una niña, porque para ellos era una adolescente, y al ser una adolescente supuestamente era, digamos, podía tomar ese tipo de decisiones e incluso era la seductora, es decir, Sí, había sí, como sí, todo sí. un... La estigmatización y Exactamente. toda esta parte Cultural, eh, exactamente. tremenda, Sí. ¿no? Que vivimos muchos países, Sí. ¿no? El de ella provocó, Ajá. ella, ¿no? Sí. Y lo curioso es Sí. eso, que pese a que existía un mecanismo, pues nadie lo activaba porque habían normalizado y no se daban cuenta que eso era un problema de derechos humanos, era un problema de una niña que estaba en una situación de riesgo, que era, digamos, era instrumentalizada por un adulto y que no estaba viviendo en un entorno educativo libre de violencia sexual. Sí. Entonces, esa es la idea de la garantía de no repetición, esa idea de sensibilizar, capacitar, pero también las garantías de no repetición pueden llegar también a que los estados tengan que implementar cambios en su ordenamiento interno, en sus normas internas, para adecuarlas a la convención y a los estándares dirigidos a proteger los derechos humanos. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso, bueno, ha habido varios sobre casos en México importantes. Generalmente son apellidos, ¿verdad? Sí, es que Sí. nosotros usamos, los casos generalmente Sí. nosotros usamos como una nomenclatura para llamarlos y son con los nombres de las víctimas o Ajá. presuntas víctimas. Ajá. Sí. Entonces son como el caso El campo algodonero, algodonero. el campo González y algodonero. otras contra México. Exacto. Después lo llamamos así. Yo recuerdo de los más recientes el tema de las mujeres de Atenco. Así le pusimos Sí. aquí en México, las mujeres de Atenco, ¿no? Llegó a la Corte A la Corte, sí. Interamericana. Pudimos, por cierto, ver en tiempo real, en vivo, las transmisiones. La audiencia, La que también fue audiencia. muy impactante. Son audiencias públicas. Sí, son audiencias ¿no? públicas. Muy impactante, Ale, pero uno puede ver estos mecanismos que, pues tristemente, se repiten en muchas ocasiones y entonces nosotros tenemos las herramientas de acudir ya a nuestras instancias judiciales, a nuestros jueces, a nuestras juezas y que contemplen los criterios y que ya dictó la propia Corte Interamericana a través de sus resoluciones, por ejemplo, en este caso, el tema de tortura, ¿no? También que hubo ahí tortura sexual, Sí. Y fue una sentencia muy clara de la Corte. No sé si México ya cumplió, esa es otra cosa, los estados de pronto, Ale, o una parte sí y otra no, y están cosas pendientes. Sí, la mayoría de las sentencias, ¿verdad? Están Sí, no pendientes se han como de cumplido, cumplimiento. pero ahí es un proceso. Los estados, la Sí. verdad, se han involucrado mucho. Sí. Y es que cumplir una sentencia de la Corte, cuando, por ejemplo, implica cambios normativos, es un proceso largo. Fíjense lo que pasó en México con el tema de la justicia penal militar, que Sí. tuvo ires y venides, pero finalmente ya se entendió que se había cumplido esa medida
esa garantía de no repetición ordenada. Mm. Entonces, sí, nosotros entendemos que los estados generalmente tienen una buena disposición, quieren cumplir la sentencia, pero como las medidas son tantas y tan variadas, entonces Sí. es un proceso. Ahora, imagino que también Total. el tiempo es importante porque cuando ciertos funcionarios son parte de la violación a esos derechos, pues el pasar del tiempo es más fácil que Sí, el Estado, con otros funcionarios Sí. componiéndolo, acepten Sí, esas claro. las sentencias y lo que tienen que resolver, ¿no? Sí, claro, porque justo la responsabilidad es del Estado. No Estado. se juzga a los funcionarios en Exacto. específico, sino al Estado por Que no- falló en que- todos los niveles, ¿no? Uno Exactamente. acudió a todos los niveles de protección de los derechos. y no encontró Hmm. justicia. Entonces tiene que ir a este otro nivel internacional. Entonces el Estado en Sí. su conjunto. El Sí. Estado sí se condenan Ujú. a los estados en su conjunto con determinadas medidas de reparación, como lo dijo Alexei. Y yo en ese sentido, si me lo permite, yo creo Sí, que una medida muy importante de no repetición es justo el precedente o los estándares de la propia Corte, el que se utilicen los estándares de la propia Corte, el que se difundan, el que se apliquen, el que los jueces y las juezas sean conscientes de que están obligados. Para mí, al menos, considero que es una garantía en sí misma de no repetición, porque al aplicar, como tú dices, en los casos que sean análogos a Atenco o a todos estos que ha resuelto la Corte Interamericana, pues si aplicas el criterio desde instancias nacionales, ya no sería necesario acudir a las instancias internacionales y además creemos que es una garantía importante de acceso a la justicia para Sí. estas personas, porque llegar a instancias internacionales Es largo y complejo, largo y eso sí, complejo. es- Es un periodo, Sí. son periodos de tiempo muy largos. Mm. Y pues creemos que esto lo que puede hacer es que las personas tengan acceso a la justicia de manera mucho más inmediata. Y también no sé si tenga que ver con la propia cantidad de estándares que hay que sistematizar y no tanto que no se quiera impartir justicia, sino simplemente no se conocen los propios Sí. criterios para aplicarlos a nivel local, ¿no? A nivel nacional. Esa es la importancia del esfuerzo que está haciendo el Centro de Estudios Constitucionales, Mm. precisamente porque las sentencias de la Corte tienen bastante difusión, pero hay como dos temas. Por un lado, los países generalmente solo están interesados en las sentencias que son en su contra y esas son las que reciben mayor difusión a nivel local. Sí, Les sí. pongo un ejemplo reciente. En Colombia ha causado gran impacto o causó mucho impacto la sentencia del caso Petro Urrego contra Colombia, Sí. porque Petro pues, es un personaje público muy Sí. conocido y realmente esa sentencia tenía un gran nivel de difusión. Mm. Pero que sentencias que se hayan emitido contra otros países causen el mismo Mm. impacto es muy difícil, Mm. que las personas estén como tan atentas. Entonces, este esfuerzo del centro, que parte de esa idea del control de convencionalidad, es decir, que los estándares establecidos en una sentencia no solamente son de aplicación al país referido en esa sentencia o al país, digamos, responsable, declarado responsable de las violaciones de esa sentencia, sino a todos los países de la región, permite como una mayor difusión de los estándares. Claro. Es decir, yo creo que no solo tiene un impacto local, también podría tener un impacto regional, porque permitiría que los jueces y juezas de los países de la región tuvieran un acercamiento a esos estándares, conocieran esos estándares. Sí. Y en esa medida, digamos, superar como esa idea de solo no solo nos interesan las decisiones del ámbito local, realmente deben interesarnos las decisiones del ámbito regional. Y ahí es donde realmente está la variedad y la riqueza de las decisiones de la Corte, porque si uno mira el ámbito regional es que uno mira toda esa pluralidad de casos. Y además, de ¿cómo nos situaciones. parecemos? Hay situaciones Exactamente. así. Además, nos parecemos mucho y exacto, Petro llamó la atención, el caso Petro, por supuesto, los casos que hemos tenido en México, las mujeres de Atenco, el campo algodonero, todo el tema de la guerra, la llamada guerra sucia, los años 70 en México, Sí. en fin, pero no conocemos a lo mejor el tema que se acaba de resolver sobre el caso de Ecuador, que impacta también y en muchos temas en regiones como México. Y nos parecemos mucho y tenemos Sí. muchos problemas en común Comunes. y por supuesto la violación de derechos se repite y justamente tenemos que
conocer todos estos casos. Y si les parece, vamos a hacer una breve pausa y me gustaría platicar de estos casos concretos, por ejemplo, algunos que nos puedan platicar y cómo se van a ir presentando o si ya se están presentando, con qué metodología los criterios, los estándares de la Corte Interamericana en este trabajo que están haciendo. Una pausa y volvemos. Qué gusto que continúen con nosotros en este programa especial en donde estamos charlando sobre el convenio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sistematizar todas estas líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Hemos hablado un poco de la importancia que implica este esfuerzo y el por qué, cómo es el trabajo de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte, de los jueces y las juezas, de los criterios que deben de considerar cuando resuelven casos. Pero me gustaría hablar pues ahora de lo que ya están haciendo en este momento y de lo que sigue. ¿Cómo sistematizar, Ale, un trabajo de años, de décadas que ha realizado la Corte Interamericana a través de sus sentencias y de la jurisprudencia? ¿Por dónde empezar o por dónde han empezado? Pues bueno, hemos seleccionado distintos temas y además partimos de una metodología específica que desarrollamos aquí en el Centro de Estudios Constitucionales y que la verdad es que pues hemos conversado con la Corte Interamericana, con personas juzgadoras, con personas académicas, hemos conversado sobre el contenido metodológico de lo que estamos haciendo. La idea, como bien lo dijiste hace un momento, y lo dijo Alexei también, es pues que se conozcan todos los criterios de la Corte, no solamente los que se ha fallado contra nuestro Estado. En algún momento, nuestra Suprema Corte, el criterio que había definido era que solo eran obligatorios los criterios de los casos en los que México formaba parte. Ahora ya ha sido muy contundente en decir que todos los criterios de los casos contenciosos de la Corte Interamericana son obligatorios. Y creo que esto es muy relevante porque, sobre todo, los desarrollos de los derechos, es decir, el contenido de la convención, no está en el propio tratado. Está en las sentencias de la Corte Interamericana en las que han interpretado este tratado. Entonces, si los jueces y las juezas o las personas queremos conocer cuál es realmente el contenido de la convención, pues tenemos que ir a las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de esta convención. Y por eso nosotros desarrollamos una metodología que está basada primero en un proyecto nacional, porque estamos sistematizando también la jurisprudencia de la Suprema Corte desde el año 2015. Entonces ya tenemos como, digamos, un trabajo recorrido y hemos sistematizado prácticamente todo el derecho de familia, las interpretaciones que ha hecho la Corte sobre derecho de familia. Ahora estamos muy enfocados en justicia penal, pero hemos desarrollado ya los derechos del trabajo, los derechos de seguridad social, los derechos de las personas de la diversidad sexual, muchos derechos a nivel nacional donde ya tenemos toda la sistematización. La idea de la metodología a grandes rasgos es primero señalar los hechos del caso de manera muy clara, muy concreta, evitando la historia detrás del caso, evitando utilizar términos muy jurídicos, muy procesales, utilizar lenguaje claro, lenguaje ciudadano, definir el caso sobre todo para que esto permita a las autoridades judiciales verificar la compatibilidad de los casos, es decir, del caso que están resolviendo con el caso que ya resolvió la Corte Interamericana y de esta manera aplicar los criterios. Después lo que hacemos es identificar cuál es el problema jurídico que se planteó ante la Corte, ¿no? Y lo hacemos a manera de pregunta para que sea todavía más sencillo de entender. Y después establecemos cuál es la respuesta a este caso concreto, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la Corte Interamericana? ¿Cómo debe interpretarse la convención o cómo debe resolverse este problema jurídico planteado de acuerdo a lo establecido en la convención o en otros tratados internacionales que forman parte del propio sistema? Entonces, la idea también es relacionar las sentencias entre sí. Es decir,
no solo las presentamos de forma cronológica, sino que, por ejemplo, si la Corte Interamericana ha reiterado un criterio en varias ocasiones, porque como bien lo señalaste, la Corte Interamericana sistemáticamente resuelve sobre Sí. tortura y tratos crueles, sobre desaparición forzada, todas estas cuestiones, pues por alguna razón, ¿no? Entonces, es decir, si nos ponemos a ver la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sus problemas son completamente distintos a los que tenemos en esta región. Sí. Entonces, la idea es establecer cronológicamente todo lo que ha dicho la Corte Interamericana en las distintas sentencias sobre el derecho, por ejemplo, el derecho, el de independencia judicial, que es el primer cuaderno que hicimos, y relacionar estos derechos entre sí, es decir, cuántas veces o en cuántas sentencias la Corte ha reiterado este criterio. Y de esta manera, pues se puede, porque creemos también que esto le da un valor a la sistematización de los criterios, pues conocer, digamos, la fuerza de los criterios a través de las reiteraciones, ¿no? Y bueno, nosotros decidimos comenzar con independencia judicial, fue una decisión que se tomó de acuerdo con lo que estamos trabajando ahora en el centro, pero este año vamos a sistematizar tortura y tratos crueles o inhumanos, movilidad humana, está por salir desaparición forzada, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de la diversidad sexual, en fin, tenemos un sinnúmero, este año vamos a sacar 10 cuadernos de jurisprudencia más y la idea es que el próximo año queremos terminar de sistematizar la jurisprudencia de la Corte O Interamericana. sea, es en cuadernos, en Así cuadernillos, es, en cuadernos como publicaciones, sí, sí, publicaciones temáticas. exactamente. En publicaciones temáticas, que como te decía, comenzamos por independencia judicial, se sistematizaron, bueno, todos los criterios, acaba de salir el lunes una sentencia que nos faltará incluir. Sobre independencia judicial. Sí, que tendremos que incluir. Sí. Pero la idea es que por tema abarquemos todo lo que la Corte ha dicho sobre esa temática en específico. Sí, claro, porque serán cuadernos que se tienen que ir Actualizando. actualizando y renovando. Por ejemplo, en este primer cuaderno de independencia judicial, ¿qué criterio se tendrían que considerar? Es curioso porque precisamente toda esta idea de que la independencia judicial es un derecho, es una interpretación que hizo la Corte a raíz de unos casos que nosotros conocemos como los casos venezolanos. Y eso también demuestra cómo, digamos, es importante la ver la jurisprudencia de la Corte como un todo. Porque los primeros casos fueron contra Venezuela porque la Convención establece un derecho claro, que es que todo ciudadano, cuando va a ser juzgado en una causa o somete un caso ante un juez de cualquier naturaleza, ese juez tiene que ser independiente e imparcial. Sí. Entonces, en primer lugar, la independencia judicial es vista como un derecho que tengo yo, que cuando acudo a la justicia, el juez que vaya a resolver mi caso sea independiente e imparcial. Pero en los casos venezolanos, la Corte le da un giro y pasan a ver el derecho de otra forma, que es los jueces también tienen derecho a gozar de unas garantías para poder ser independientes e imparciales. Es decir, la idea el derecho de los jueces para cumplir con ese derecho de los ciudadanos. De los ciudadanos. De los ciudadanos, exactamente. Es decir, es muy fácil decir, claro, yo como ciudadano tengo que acceder a un juez que sea independiente e imparcial, pero ¿cómo se garantiza que ese juez sea independiente e imparcial? Que no tenga presiones, que sea un juez de carrera, que tenga digamos, que entre por concurso, que solo pueda ser retirado con unas causas específicas. Es decir, es como ver la doble fase del derecho. Porque tal como está en la Convención, está visto como desde una cara, pero para que esa cara pueda ser efectiva hay que ver qué permite que ese juez pueda estar en esa posición de independencia e imparcialidad. Y a partir de esos casos, la jurisprudencia comenzó a evolucionar en torno a cuáles debían ser esas garantías con las que debía contar el juez. Sí. Para precisamente garantizar que esa justicia que impartía fuera justicia independiente e imparcial. Y eso nos ha llevado a unos desarrollos bien interesantes. Por ejemplo, el tema de los jurados y los juicios por jurados, porque los jurados no son jueces, así es. Son ciudadanos que cumplen una función pública y así lo establecen ciertos estados. Entonces, se pueden exigir digamos, porque volviendo a la faceta del ciudadano, pues yo cuando un juez me juzga, yo quiero que sea independiente e imparcial, pero que eso también se refleje en algún modo en su decisión.
que yo vea que su decisión no está contaminada ni por prejuicios, ni por intereses propios, ni demás. Pero yo le puedo pedir eso mismo en juicio por jurados, cuando los jurados fallan en conciencia, en principio, y no fallan de acuerdo. Entonces, el derecho ha sido, digamos que el desarrollo de esa garantía y las distintas facetas que tiene es muy interesante. Y últimamente tiene un peso muy importante en la jurisprudencia de la Corte. Que me parece muy interesante, por ejemplo, el modelo americano en Estados Unidos. Les comentaba fuera del aire que estuve presente en las audiencias del juicio en contra de Genaro García Luna y estuve desde la selección del jurado. ¿No? Y estos criterios que consideran de las personas que no tienen prejuicio alguno, no conocen nada, no saben quién es, o no sabían en ese caso quién era Genaro García Luna, no pueden contaminarse con opiniones externas, con publicaciones, les piden que no vean durante el juicio medios de comunicación, la televisión, que puedan crear ahí contaminar su forma de ver. Entonces me pareció muy interesante todo este proceso porque es distinto al que tenemos aquí en México, ¿no? Pero decir cómo van a garantizar y cómo el mecanismo de un jurado ciudadano y después con la decisión de un juez, en fin, es interesante. Sí, además porque hay algo curioso y es que la convención esencialmente es un instrumento que, aunque en principio también está pensado para que hagan ese instrumento países de tradición jurídica anglosajona o del common law, la verdad es que termina siendo un instrumento más del civil law de nuestros países, de nuestra región. Y nosotros no estamos tan acostumbrados al juicio por jurado. Y muchas de esas garantías que se han desarrollado, que ha desarrollado la propia jurisprudencia de la Corte, es difícil aplicarlas a un juicio por jurado. Por ejemplo, el problema de la motivación, cómo deben ser motivados los fallos y demás. Entonces, enfrentar ese tipo de procesos así significa también, digamos, como un reto de adaptar la convención un poco a otra forma de ver el derecho y a otras instituciones. Entonces, ¿cuántos países estamos? Ahora mismo son 20. 20. Los países que aceptan la jurisdicción contenciosa de la Corte. Y ya cada país, en este caso México, la hace obligatoria, como nos platicaba. Sí, es lo que eso ya lo decide cada país cuando suscribe la convención y acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte, la convención misma establece que las sentencias que toma la Corte son definitivas e inapelables y de obligatorio cumplimiento por los países. Definitivas, inapelables y obligatorias. Y a ver cómo se porta y cómo nos portamos, ¿verdad? Después con estas resoluciones, pero hay casos pues muy dramáticos. Sí, hay casos muy diversos. Creo que la mayoría, además. ¿Cómo? Sí, creo que la mayoría. La mayoría, sí. Es decir, nuestra región ha vivido distintos momentos y sin duda el momento, y digamos, cada país tiene sus propias circunstancias. Entonces, ha habido casos que sin duda son emblemáticos en la historia nacional. Yo soy colombiano y muchos casos de Colombia tratan de masacres cometidas en medio del conflicto armado. También está el famoso caso del Palacio de Justicia, que es cuando la guerrilla toma el Palacio de Justicia y luego entra el ejército. Entonces, esos casos tienen una carga muy importante en la historia de mi país y también en la memoria colectiva de los colombianos. Pero curiosamente, los casos que más nos emocionan o conmocionan no requieren ser esos casos con múltiples víctimas. Yo recuerdo que a mí, el caso que más me ha conmocionado es que todavía no se ha fallado y que por eso no puedo dar muchos detalles, pero sí puedo simplemente decir los hechos. Era un caso de discriminación de mujeres negras en el acceso al empleo, para acceder a sale un anuncio en el periódico diciendo contratamos personas, mujeres, para que se presenten y aspiren era un cargo como de relaciones públicas o algo parecido, y quien sacó el anuncio era una empresa privada. Entonces el caso era un caso que parecía interesante, pero cuando uno oye a la presunta víctima declarar y decir el impacto que tuvo para ella la discriminación sufrida, y cómo eso, digamos,
cambió su forma de ver la vida, cambió hasta qué tipo de empleos. Dijo, yo ya no podré, si he sufrido una discriminación tan sistemática para acceder a este tipo de empleo, yo ya no puedo seguir en este ramo de esta carrera, tengo que cambiarme a empleos que sean menos visibles, donde no voy a sufrir ese impacto de la discriminación. Para mí fue un caso, bueno, también yo soy, pues soy negro, y en esa medida el caso me causó un especial impacto, porque era una víctima que estaba como, que había perdido totalmente su esperanza de ser tratada como igual, de poderse insertar en el mercado laboral en condiciones de igualdad frente a las otras mujeres. Y era un caso que parecía muy sencillo, porque no era una masacre, no había habido múltiples víctimas, eran solo 2 víctimas. Pero en el curso de la audiencia, el caso a todos nos pareció devastador por el impacto emocional de algo que parece y lo cotidiano, cotidiano y normalizado. Y normalizado, exactamente. Y por supuesto, ¿cuántos casos en la región no hay de discriminación en donde el sentimiento es el mismo? ¿No? De impotencia. De impotencia y lo que puede vivir una mujer, en este caso concreto, lo pueden vivir muchas otras personas, a lo mejor en distintas circunstancias, pero esa esencia humana lastimada, vulnerada. Sí, ¿no? como que renuncia, esa idea de renuncia, de que porque muchas víctimas todavía tienen una posición que reivindican sus derechos, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia, violación, torturas, de violencia y violación sexual en Atenco, y de tortura sexual en Atenco, eran muy militantes y muy reivindicantes y eran muy fuertes y empoderadas, pero en esta otra víctima, ella ya había como renunciado, se había declarado ya que era una causa perdida, como tener un rol laboral y como tener un lugar específico en la sociedad. Entonces eso a mí me impactó mucho. Y hablando de este impacto de lo cotidiano, le comentabas que viene esta sistematización de líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana en el tema que también es dolorosísimo en nuestro país, de desaparición forzada. Creo que es uno de los asuntos que debemos de considerar de pendientes y estoy pensando en esta situación en donde las personas que viven en mayor vulnerabilidad, como pueden ser los jóvenes, las niñas, los niños, son las personas que están desapareciendo. Claro. Son las personas a las que lloramos, son los seres amados que buscan las madres con una varilla en donde ya son expertas para saber a qué huele y decir aquí puede haber un resto y que quieren y que un resto puede darles paz, ¿no? A mí me impresionó mucho en uno de los encuentros de las madres buscadoras en donde una de ellas dijo: ya puedo morir en paz, porque encontré el resto de mi hijo. De eso estamos hablando, cuando hablamos de desaparición forzada en nuestro país. Sí, y además son violaciones muy graves a los derechos humanos que siguen ocurriendo. Cuando tengamos el cuaderno, bueno, ya se puede ver, pero en el cuaderno queda muy claro que la Corte Interamericana ha sido muy congruente en condenar este tipo de violaciones, pero realmente ha construido esta jurisprudencia alrededor de casos que tienen que ver con las transiciones democráticas de los países de la región. El tema es que siguen ocurriendo en democracias, en teoría, consolidadas, como la nuestra, ¿no? Y creo que nos daremos cuenta de que la Corte ha sido sumamente consistente en la condena a este tipo de violaciones de derechos y como bien lo dijiste, es una historia común, compartida entre la región y es sumamente dolorosa. Yo lo del tema de que sean las propias madres y no el Estado que tendría que hacerlo, quienes están buscando a nuestros y nuestras desaparecidas, me parece tremendo y muy revelador del nivel del problema, la verdad. Es tremendo y es tristísimo para este país lo que está ocurriendo.
Y hablamos, y lo comento porque lo repito constantemente, no, la ciudadanía en general no tiene por qué saber que cuando hablamos de desaparición forzada, hay autoridades involucradas en, en la desaparición. Sí. Ahí hay un tema bien interesante, y es que, como bien acaba de decir Alejandra, inicialmente la desaparición era un crimen claramente atribuible al Estado, era un crimen de Estado. E inclusive en las dos convenciones que tipifican el crimen internacional, la idea es que haya participación de las autoridades nacionales o que haya aquiescencia o tolerancia de esas autoridades frente a los terceros que cometen. Pero en la jurisprudencia de la Corte uno puede ver de esos, digamos, un cambio en la manera como se ha abordado este crimen, porque inicialmente sí eran claramente perpetradas por ejército, policía, por autoridades, pero luego llegaron lo que yo llamo los casos colombianos, donde eran perpetrados por particulares, en el caso colombiano generalmente los paramilitares, con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales. Entonces había como una connivencia entre estos paramilitares que ejercían pues, cierto control del territorio y los militares, y digamos, las personas desaparecían en manos de particulares, los paramilitares. Y luego ya hemos comenzado a tener casos incluso más interesantes, digamos, desde la perspectiva de cómo tipificar la desaparición, porque ya no hay necesariamente aquiescencia y tolerancia, sino, por ejemplo, en un caso que también fue notificado este año, la sentencia ya fue notificada, es una turba que asalta una comisaría y se lleva a una persona. Y la persona nunca vuelve a aparecer. Una turba, el pueblo. El pueblo. Hay un incidente creo que era como un sitio donde vendían licor, no me atrevo a calificarlo de taberna, por eso mi duda. Sí. Y ahí, a partir de ahí, como hay un incidente, llega la policía y se lleva a esta persona detenida y se la lleva a una comisaría. Y mientras la tienen en la comisaría, hay como un grupo de vecinos que están organizados como una asociación de campesinos y sitian la comisaría, entran a la comisaría a la fuerza, siempre se presentan como distintas versiones de cuánto se resistieron los policías a estas personas, a esta turba que entra, pero lo extraen, se lo llevan y nunca vuelve a aparecer. Entonces ahí ya comienzan a ver como la idea de que la desaparición forzada, tal vez la aquiescencia, tolerancia o connivencia, que antes, por ejemplo, en los casos colombianos era muy clara, tiene que comenzar a ser vista de otra forma. Hay que ver, porque el crimen la desaparición ha seguido evolucionando. Sí. Inclusive hay un caso bien interesante que plantea una discusión bien compleja, que es una persona que tiene problemas de salud mental y le internan en un sanatorio del Estado. Y desaparece ese sanatorio bajo la custodia del Estado. Pero eso se podía calificar como desaparición forzada. En principio no diría que estaban los elementos, pero la Corte no lo califica de desaparición forzada, lo califica de desaparición, bajo el entendido de que la desaparición forzada necesitaría como un ingrediente más de voluntad del Estado. Intencionalidad. Aunque el Estado es difícil decir que tenga intención, pero era como se venía configurando el crimen a lo largo de la historia. Sí había como una premeditación o una... de que las autoridades estatales actuaban con la finalidad de desaparecer a la persona. En este caso parecía como algo fortuito. Sí. Se habían distraído los enfermeros y la persona nunca se supo más de ella. Entonces, el crimen el crimen tiene como muchas complejidades. Sí. Y son las complejidades propias, digamos, de la evolución que ha tenido nuestra región, que lamentablemente no hizo que desapareciera este tipo de... Y en la región imagino que también, hablando de este tipo de crímenes, se ha ido diluyendo las delimitaciones que antes estaban claras. Por ejemplo, era el ejército que desaparecía a los jóvenes en la guerra sucia y los aventaba con los aviones en los vuelos de la muerte. Entonces, se tenía claro quién. Ahora lo desaparece con el empoderamiento, ¿no? o las regiones dominadas por crimen organizado,
en donde se diluye la línea entre autoridades y crimen organizado. ¿Quién es quién? ¿No? Exactamente. Sí. Entonces está presente la autoridad, pero ya como parte del crimen organizado, ya son crimen organizado, o hay sobornos para que los dejen ser, o las autoridades simplemente dicen yo acumulo poder político y los dejo, que ustedes hagan lo que quieran en el territorio y con la población, ¿no? Creo Sí. que también son manifestaciones muy de la región. Muy de la región. Con Es el el crimen fenómeno organizado, ¿no? paramilitar en Colombia, Mm. lo que acabas de Sí. describir. Y Ah, por ejemplo, en algunos casos era claro que los paramilitares entraban, por ejemplo, a los cuarteles a hablar y a discutir con las autoridades militares sobre sí. cómo actuar y qué operativos diseñar. Y esa connivencia también, por ejemplo, se demostró en un caso también contra Colombia, que es operaciones afrocolombianas desplazadas de la cuenca del río Cacarica, donde hay un operativo casi que simultáneo entre el ejército que entra por un lado del territorio y los paramilitares que entran por otro. Y obligan a la población a desplazarse por esa operación como de Tenaza, que en principio era combatiendo a otro grupo armado. Entonces, sí, cada vez esas líneas son más difusas y los particulares armados tienen un rol muy relevante. Son realidades, historias que vamos a poder conocer en estos cuadernos y además con toda esta visión que engloban los criterios de la Corte Interamericana y los criterios de la propia Suprema Corte, también esta comparación, esta unión, este esfuerzo, Alejandra, que están haciendo, Alexei, que me parece increíble, y yo me detuve ahorita en algunos de los casos, pero bueno, ojalá podamos seguir platicando sobre estos y muchos más y el avance que se van teniendo. Por lo pronto tenemos un cuaderno sobre el tema de la independencia judicial. Sí, hasta ahora público hay un cuaderno, pero próximamente estarán públicos ya en estos meses, tanto movilidad humana como tortura y tratos crueles e inhumanos y también desaparición forzada. Y en el público en general, perdón, te interrumpí. Sí, claro, eso es algo importante, gracias por la pregunta. Los cuadernos están de acceso abierto, es decir, se pueden descargar, imprimir, copiar, son de acceso abierto, están tanto en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte como en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí las personas pueden acceder completamente, gratuitamente a todas estas publicaciones. Sí. Por ejemplo, en estos de independencia judicial, ¿cuáles son algunos de los criterios que tengas así en mente o que nos puedas compartir que estén establecidos ya en este cuaderno? Sí, pues la Corte creo que también tiene desarrollos muy importantes en relación con este derecho. De hecho, aprovecho pues para invitarles también a la presentación del cuaderno que va a ser en 2 días. También vamos a contar con la participación de Alexei. Sí. Y la verdad es que pues tienen que ver con distintas cuestiones, ¿no? Con la movilidad de los jueces, como ya lo señaló Alexei, con el propio nombramiento, cómo son nombrados, cómo son removidos, si tienen o no garantías de estabilidad en su empleo, garantías como para poder ser independientes, ¿no? Que es lo que ya un poquito explicó Alexei, y ahí lo que se hace es reconstruir toda la línea de la Corte Interamericana. Ahí se pueden ver todos los criterios, salvo este que tenemos que actualizar. Bueno, además, en fin, ya no me meteré, como decimos por aquí, en Honduras, pero me imagino que con esquemas presidencialistas como hay en la región, también se vuelve un tema delicado el mantener estos equilibrios de las independencias, incluyendo la independencia judicial, ¿no? Sí, creo que además es un tema que sí en este momento es inevitable discutir en toda la región. En toda la región. Creo que estamos teniendo, digamos, también experiencias similares en los distintos países de América Latina y es muy importante pues poner un foco en este tema. Muchísimas gracias, doctor Alexei. Julio, qué interesante todo lo que se está haciendo. Ojalá podamos seguir conociendo más de la Corte Interamericana y, por supuesto, de lo que este convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por
por las historias, por la información. No, muchas Por gracias compartir. a ustedes por la invitación. Y la verdad, para nosotros siempre es un placer y, digamos, un honor aceptar este tipo de invitaciones y la verdad estamos muy, muy contentos con este nuevo proyecto y ojalá este año vean la luz todos los cuadernillos que tiene presupuestado Sí. Alejandra. Maestra Alejandra Martínez Verástegui, gracias por el trabajo, por la información, por la charla. Al contrario, Lisa, muchas gracias por el espacio, de verdad. Es para nosotros muy importante que se conozca el proyecto para precisamente que los objetivos que nos hemos trazado se cumplan, ¿no? Y de verdad que ha sido para mí también un honor compartir este rato con ustedes y esta conversación tan interesante. Muchas gracias a Y los también dos. vamos viendo cómo podemos ir conociendo poco a poco, ya caso por caso, cuaderno por cuaderno, Sí. ¿no? Y criterios por criterios para ir pues compartiendo con la audiencia también lo que se ha hecho, ¿no? Claro. Así es. Les agradezco mucho. por haber Gracias a estado con ti, nosotros. muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.